Determine el vector resultante de la suma de los vectores mostrados en la figura P8 si la magnitud del vector f es 2.00 y la de w es 1.41. Bien, comenzamos dibujando el diagrama de los componentes. Establecemos un sistema de coordenadas. Para el vector W, notamos que hay un componente horizontal en la dirección positiva del eje X, vamos a llamarlo WX, y un componente vertical en la dirección negativa del eje de Y, el cual vamos a llamar WY. Para F, tenemos un componente en la dirección negativa del eje de X, vamos a llamarlo FX, y un componente en la dirección positiva del eje Y, el cual vamos a llamar FY. Aprovechamos además para incluir la convención de los signos, positivo hacia arriba y hacia la derecha. Note que los ángulos que nos dan están definidos respecto a la dirección vertical. Por ejemplo, el ángulo de 20 grados está definido por el vector F y el eje de Y. Lo mismo ocurre con el de 30 grados. Está definido por el vector W y el eje vertical. Por lo tanto, recordamos que tenemos que invertir las funciones trigonométricas para hacer los cálculos que corresponden. Así que el componente X del vector F va a ser F seno de 20 grados. Así que esto nos daría 2.00 por el seno de 20 grados. Y obtenemos un valor de 0.684. F sub Y va a ser igual a F por el coseno de 20 grados. Así que tenemos 2.00 coseno de 20 grados. Y esto nos da 1.88. Para el vector W, WX va a ser W por el seno de 30 grados. Así que tenemos 1.41 seno de 30 grados. Y esto es igual a 0.705. Finalmente, WY va a ser W coseno de 30 grados. O sea que es 1.41 coseno de 30 grados. Y esto nos da 1.22. Así que si ya tenemos los componentes, ahora procedemos a calcular los componentes del vector resultante. Rx va a ser igual a la suma de los componentes en X. Vemos que tendríamos Wx menos Fx. Y mirando los componentes, Wx es 0.705 y Fx es 0.684. Por lo tanto, el valor de este componente es 0.010. Para el componente Y del vector resultante, tendríamos la suma de los componentes en Y, y esto sería F sub Y menos WY. Así que tendremos 1.88 menos 1.22 y como resultado tenemos 0.660. Y una vez determinamos los componentes del vector resultante, nos falta calcular la magnitud y dirección del vector resultante. Comenzamos con la magnitud.
R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Así que esto sería la raíz cuadrada de 0.0210 al cuadrado más 0.660 al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos 0.660. Para la dirección, usamos z igual a la tangente inversa de Ry sobre Rx. Así que tenemos tangente inversa de 0.660 sobre 0.021 y obtenemos 88 grados. Note que dado que los dos componentes son positivos, ¿verdad? Revisando los componentes, Rx es positivo y Ry también es positivo. Esto implica que el ángulo está en el primer cuadrante. Por lo tanto, el valor obtenido es el valor en posición estándar y concluimos escribiendo el vector resultante. Sería 0.660, su magnitud, y su dirección sería 88 grados.